a punto de iniciar. Escucharemos un anuncio de Protección Civil. A continuación, se hará lectura de los protocolos en caso de presentarse alguna contingencia durante su estancia en nuestra casa de estudios. Nuestra casa de estudios cuenta con dos salidas de emergencia en los edificios A y B, además de 18 radioreceptores de alerta sísmica conectados de manera remota con la señal del sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX. En caso de que se activen las alertas del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano instaladas en la EMS y por encontrarnos en planta baja, deberán desalojar el inmueble al área del estacionamiento de la escuela indicada como zona de menor riesgo. En caso de encontrarse alguna persona con problemas de movilidad o que no pueda realizar con prontitud la evacuación, se sugiere, para evitar poner en riesgo su integridad física, realizar repliegue en los muros de carga al interior de las salas. Ante un conato de incendio, se activarán de manera manual las campanas, solicitando a los presentes mantener la calma y atender las indicaciones del personal de protección civil para realizar el desalojo. Por su atención, gracias. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y la Escuela Normal Superior de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Bases Científicas para el Desarrollo Sustentable, impartida por la doctora Julia Carabias. Agradecemos la presencia en representación del doctor Julio César Leiva, director de la DGESUM, del maestro Nicolás Jacinto Morales, subdirector de proyectos de apoyo de la dirección académica. Bienvenido. Nos acompaña también en representación del maestro Eugenio Aurelio López López, director general de la DGENAM, la doctora Alejandra Berenice Moraira Fuentes. De la Escuela Normal Superior de México, agradecemos que esté entre nosotros la doctora Mercedes Takagi Carbajo, directora de esta casa de estudios. Tenemos el gusto que nos acompañen la doctora Dalia Vianey Flores Sánchez, jefa de la División de Licenciaturas, la maestra Alejandra Magaña Hernández y Pamela Yesenia Pérez Mendoza, coordinadoras de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología. Asimismo, nos acompaña personal académico de nuestra casa de estudios y estudiantado. El maestro Nicolás Jacinto Morales dirigirá las palabras de bienvenida. Adelante. Pues buenos días a todas y todos. Para mí, en nombre del doctor Julio César Leiva Ruiz, director general de Educación Superior para el Magisterio, es un honor estar aquí con ustedes y créanme que es un doble honor porque mi padre es egresado de la superior y de la especialidad de biología. Entonces, estaría muy contento de estar aquí con ustedes y esto me lleva a decirles que tanto docentes como maestros, como alumnos y alumnas de esa escuela, eh, tiene el encargo de hacer más sensibles a los futuros docentes y alumnos de lo que es la biología, de lo que es preguntarse, de lo que es estar indagando siempre, de lo que es estar preguntándose lo que es la biodiversidad, lo que es realmente la vida. Yo no quisiera tomar mucho tiempo, nada más a nombre de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, tanto a la maestra Takagi, en esta semana de la biología, de la ciencia, con la especialidad en biología, nos da mucho gusto que tanto la Escuela Normal Superior sea un referente y ustedes como futuros estudiantes estarían ustedes en la posibilidad de demostrar nuevamente que las ciencias es lo que nos mueve en el mundo. Muchas gracias, felicidades a todos y bienvenidos. Gracias. Esta conferencia será moderada por el maestro Juan Mario Macías Arredondo, a quien deseamos que sea
a esta jornada académica. Adelante, por favor, maestro. Los momentos cada vez más complejos que vive actualmente nuestro planeta en distintos espacios, ámbitos y dimensiones, no solo nos pone en la posición de ser meros espectadores de los sucesos, ahora nos obliga y compromete a reflexionar y tomar decisiones y acciones que tengan mayor impacto o trascendencia. Las problemáticas ambientales cada vez más agudas, así nos lo demuestran y exigen, pero como mejor camino para encontrar posibles respuestas, que como nos los dice Carl Sagan, el camino de la ciencia como un faro de la luz dentro de las tinieblas, tomar decisiones informadas y basadas en los conocimientos científicos es el camino. En este contexto, qué mejor oportunidad que tener entre nosotros a la doctora Carabias, escuchar su conferencia magistral, Bases Científicas para el Desarrollo Sustentable. Pero antes permítanme compartir con ustedes una semblanza muy breve de la doctora Julia Carabia. Realizó su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Sus posgrados en la misma institución. Ha impartido en la Facultad de Ciencias y en otras instituciones académicas en las áreas de ecología, manejo de recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas, entre otras. Sus investigaciones se han publicado en más de una centena de libros, capítulos de libros y artículos que abordan los problemas sobre la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cambio global, pobreza y medio ambiente, manejo del agua, conservación de ecosistemas y política ambiental. De entre los libros de los que es autora o coautora, se destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria, La producción rural en México, alternativas ecológicas, For Earth's Sake, manejo de recursos naturales y pobreza rural, Agua, medio ambiente y sociedad, Cambio climático, 100 casos de éxito de la conservación del patrimonio natural, Usumacinta, bases para el manejo integral. Ha presentado trabajos e impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales. Coordinó el programa de investigación y desarrollo rural de aprovechamiento integral de recursos naturales, PAIR, con participación multiinstitucional, dirigido a comunidades campesinas en extrema pobreza. Miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global, participó en las conferencias de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo en Brasil. Miembro del panel de alto nivel sobre sustentabilidad global del Secretariado General de Naciones Unidas. Presidente del en su momento Instituto Nacional de Ecología, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Recibió el premio Getty otorgado por el World Wildlife Fund, el premio internacional Cosmos, el premio Campeones de la Tierra, el reconocimiento Naturaleza, Territorio y Sociedad Alexander von Humboldt, otorgado por la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos del más alto nivel. Esto entre muchos otros reconocimientos y participaciones. Bien, sin mayor preámbulo, escuchemos a la doctora Julia Carabias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Mario. En un primer momento, escucharemos la intervención de la doctora Carabias y posteriormente habrá oportunidad de realizarle algunas preguntas. Para ello, ya les han entregado una tarjeta para que puedan escribir su pregunta y en lo sucesivo le daremos la palabra a la doctora Julia Carabias para precisar información sobre ello. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que vienen
a esta colaboración que estamos emprendiendo del Colegio Nacional con las escuelas normales superior. Muchísimas gracias, doctora, por recibirme aquí y estar en su plantel. Y a los maestros que, bueno, son bien queridos y eso es un gusto enorme. Muchas felicidades porque el mejor reconocimiento que un maestro puede tener es el aprecio de los estudiantes. Y sobre todo a ustedes, a los chicos y chicas que se están formando, para mí el poder estar hoy entre jóvenes, lo hago con mucha frecuencia, estar en las universidades, en la mía propia. Soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias y tengo siempre los grupos de mis estudiantes. Pero hoy es muy especial porque ustedes son estudiantes en formación para después ser los que van a incidir en la formación de los demás. Y esa es, pues, mis respetos. Realmente es algo que nos motiva mucho a todos los colegiados del Colegio Nacional el poder tener la posibilidad de contribuir de alguna manera a la actualización de ustedes, a ver un horizonte lo más amplio posible que después ustedes puedan transmitir estas sensibilidades, el conocimiento, las visiones para las futuras generaciones. Hemos hablado muchísimo que la problemática ambiental tiene una solución y tiene una solución y siempre lo decimos gracias a que las nuevas generaciones puedan tener esa energía y capacidad de incidir. Pero esto es el hecho concreto. Ustedes son las nuevas generaciones y van a formar a las nuevas de las nuevas generaciones. Así que me parece que es súper importante el que estas relaciones las podamos consolidar. El Colegio Nacional es un colegiado que reúne a 36 personas dedicadas a el entendimiento y el conocimiento de nuestras realidades en la cultura, en la ciencia, y nuestra función es la divulgación de ese conocimiento a el público general de nuestro país. Entonces, poder hacerlo a través de ustedes nos resulta muy estimulante y ojalá y sea la primera retomar esta vinculación que ustedes han tenido en el pasado y que puedan después escuchar de muchos otros temas de la experiencia interna de los colegiados que abarca absolutamente todos los temas del conocimiento de nuestro país. Hoy me tocó la fortuna de arrancar con ustedes este nuevo contacto con el Colegio Nacional y la Escuela Normal. En las áreas en las que no forzosamente eh, estamos hablando que sea un tema solo para los... Ya, mi primer examen reprobado, fui entrenada, gracias. Listo. No solamente para la gente que está en las áreas de biología o de ciencia, para nosotros temas como el que hoy les quiero plantear es un tema para la vida y es para cualquier área del conocimiento en realidad, porque sentimos que esta posibilidad de ir transformando el entendimiento y la vida cotidiana de la gente es la que nos va a hacer el gran cambio de algo que nos está afectando a todos los humanos en todas las partes del planeta, que es las crisis ambientales globales. Voy a hacer un recorrido muy rápido, muy apretado por cuestiones obviamente de tiempo y puede resultar un poco loco para ustedes que me remonte a algo tan anterior como es de dónde venimos y cómo funciona la naturaleza, cómo hemos transformado con nuestras acciones el planeta y qué impactos ha tenido y por qué lo sabemos. Y en la tercera parte final, pues entender cuál sería alguna ruta para poder construir un mundo sustentable, un mundo mejor. Vamos a empezar entonces desde hace un rato, 4.500 millones de años.
pero no me voy a detener mucho en ello, no se nos va toda la plática en ello. Lo que quiero es resaltar aquí un momento en la historia de el universo, que es el llamado Big Bang, 13.500 millones, lo quiero poner en contexto, pero lo que quiero es aquí resaltar que hace 4.500 millones de años, o sea, aquí pasó mucho tiempo en que se pudiera formar el planeta Tierra. El planeta Tierra se forma a partir de un desprendimiento de estos del Big Bang, se va eh, em, enfriando y las rocas se van formando y es hasta 1.000 millones de años después que en estas condiciones empiezan a aparecer los organismos unicelulares. Esta forma de expresarlo es a lo que Carl Sagan y otros científicos, aquí tenemos por ejemplo el caso de Dawkins y de Attenborough que lo están utilizando, es el llamado reloj que nos está asemejando que durante 24 horas de un día es el equivalente de lo que han pasado en todos estos episodios a los que nos estamos refiriendo de miles de millones de años. Entonces, los primeros 15 minutos, que son en realidad los 1.500 millones de años primeros, ocurrió las condiciones de tal forma que se pudieron presentar las primeras células unicelulares, células que no tenían núcleo, cuyo ADN estaba distribuido al interior de la célula, y después vino un fenómeno único que cambió, que fue el gran parteaguas de nuestro planeta Tierra, que no ha podido ocurrir en ningún otro lado. Se necesitaba agua para esto y el agua estaba. Pero después, estos organismos, en su composición interna de las células, desarrollan la capacidad de la fotosíntesis. Y en el momento en que empiezan a fotosintetizar, todo cambió, porque cambia la atmósfera. Al cambiar la atmósfera, pero fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar, otros miles de millones de años. Estamos hablando en periodos de tiempo que desde el punto de vista de la lógica de la humanidad, pues nos dice, ¿qué es esto, no? Son demasiados años. Pues sí, por eso es que se trata de equiparar en lo que pudo haber sido un día. Entonces, ya llevamos en esto 2/3 de la evolución de la vida hasta que los primeros organismos empezaron a formar su núcleo, empezaron a formar organismos multicelulares, continuó el proceso, se dan las primeras plantas y organismos multicelulares en el mar y empieza la colonización hasta acá. O sea, menos de los últimos 15 minutos, la colonización del medio terrestre. Allí empieza una radiación de un nuevo espacio que se conquista gracias a que esa fotosíntesis empezó a modificar las condiciones atmosféricas y se dieron las posibilidades de colonizar el sistema terrestre. Primero salen las plantas del mar y los primeros organismos de anfibios y de insectos. Posteriormente hay un proceso de radiación, de evolución radiativa que se desarrolla una gran cantidad de especies y es la época que la tenemos muy clara como los dinosaurios. En esa época en donde hay una dominancia de estos reptiles, pues nos cae un meteorito, el meteorito de Chicxulub, cambian las condiciones, la atmósfera vuelve a cambiar y hay un proceso de extinción masiva de especies. Se extinguen todos los grandes, los terrestres y los que están mucho más en contacto con los gases que se generaron de ese meteorito que impactó todo el planeta, pero no los aéreos. Y entonces, a partir de allí, empieza otro proceso de evolución y unos pequeños mamíferos que se lograron mantener y ahí otra vez surge una diversidad enorme de la vida
con los mamíferos. Y estamos ya hablando de los últimos minutos, pero es en el último segundo en que aparecen unos mamíferos que dan origen a los seres humanos, que es el Homo sapiens. Entonces, este proceso de la vida, desde las primeras células que he comentado y que han sido procesos de diversificación de las especies, da hasta la parte final estos mamíferos que surgen, los mamíferos que después de la presencia dominante de los dinosaurios aparecen. Dentro de ellos está la rama de los primates, dentro de esta rama de los primates, unos que se llaman los homínidos, dentro de los homínidos están el género de Homo sapiens, que son muchos tipos de especies humanas que habitaron en algún momento en el planeta, y estamos hablando de hace 2500 años, ya nos acercamos a la vida actual, hasta que aparece Homo sapiens hace 200,000 años. Un ratitito de la historia de la vida es la que está ocupando Homo sapiens, los últimos 4 segundos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque primero, todos somos biodiversidad. Todos somos parte de un proceso evolutivo que compartimos genes, que compartimos con las demás especies todas las formas en que funcionamos para comer, para reproducirnos, para crecer, para desarrollarnos. Bebemos biodiversidad, comemos biodiversidad, respiramos gracias a la biodiversidad. Si no fuéramos parte de este proceso evolutivo, sería distinto, pero somos absolutamente y totalmente dependientes de la biodiversidad y vivimos en los ecosistemas. Ya, vivimos en los ecosistemas e interactuamos con los ecosistemas de la misma forma que el resto de las especies. Entonces, quiere decir que las leyes naturales también funcionan para los humanos. Aunque las sociedades hayamos encontrado formas de ciertas transformaciones, en la esencia del funcionamiento de las sociedades humanas es la misma que la del resto de las especies. Existen la energía solar que es transformada y a través de la fotosíntesis se produce el primer nivel de la cadena trófica, que es la base del alimento de otros que pasa a la cadena trófica, que serían los consumidores, a su vez los otros consumidores que consumen a los anteriores, pero como se va perdiendo energía conforme vamos pasando de un nivel a otro nivel, pues ya no puede haber muchos más, porque la energía se está disipando conforme vamos pasando de niveles tróficos. Entonces, nosotros estamos dependientes absolutamente de estos pisos, igual porque no fotosintetizamos. No comemos nada que esté hecho de manera sintética. Lo comemos de rebote, los microplásticos, pero no nos alimentamos de ello. Todos nos alimentamos igual que se alimentan el resto. Entonces, esto es absolutamente clave para que siga funcionando y las sociedades humanas sigan funcionando. Los ciclos biogeoquímicos, o sea, así como la energía va pasando y se disipa, los nutrientes van pasando de un nivel a otro, pero se van liberando y con los descomponedores regresan y eso es un ciclo. Entonces tenemos la energía que fluye, los ciclos que circulan y es la base de nuestro funcionamiento, como cualquier organismo, desde una bacteria hasta un gorila. Entonces, no podemos pensar que estamos ajenos a la biodiversidad. Es mucho más complejo porque estos niveles tróficos pues no son unidireccionales, sino que se van combinando. Los herbívoros comen distintos tipos de plantas, pero también muchos carnívoros comen distintos tipos de herbívoros y es lo que vamos formando como las redes tróficas. Hasta la lámina anterior más o menos tenemos un muy buen conocimiento. Ya aquí andamos mal del conocimiento. No entendemos muy bien cómo funciona cada uno de los ecosistemas que existen. Muy bien
cuántos posibles tabiques, permítanme hacer este símil con una casa, pudiéramos separar antes de que se derrumbe toda la edificación. Podemos quitar una pared aquí porque seguro que esta no es un muro de contención. Si quisiéramos tener más luz y aire, pues les pedimos a los ingenieros arquitectos que lo quiten y no pasa nada. Pero estoy segura que si quitamos esta columna, esto se derrumba. Entonces, ¿cuál sí, cuál no? Tenemos que entenderlo. Y aquí no lo entendemos todavía. Tenemos mucho conocimiento de quiénes son predadores, quiénes son polinizadores, quiénes son los que interactúan como parásitos, como simbiosis. Todas esas relaciones están aquí expresadas, pero a la hora de ponerle nombre y apellido a cada una, no lo tenemos. Y sin embargo, sacamos a ciegas y no estamos conscientes de que va a llegar un momento en que podemos quitar a lo mejor esta especie, que es la columna, y todo se nos cae. Todo es importante. Entonces, tenemos que actuar como sociedades en ese sentido y estamos muy lejos de hacerlo así. Nos vamos a ciegas. Sin embargo, pues las sociedades interactuamos aquí, comemos, bebemos y respiramos gracias a todo esto, y eso es a lo que estamos llamándole hoy servicios ecosistémicos. No son más que estas funciones del ecosistema de las cuales nos beneficiamos. ¿Por qué le hemos puesto este nombre? Pues porque los economistas nos están obligando a tratar de cuantificar, explicar, medir para que sus políticas digan, bueno, ok, entonces sí es importante. Entonces hemos tenido que crear desde el área de la biología, de la ecología, cada vez más y más terminología y conceptos que puedan unir los entendimientos entre el funcionamiento del mundo natural, la sociedad y la naturaleza, y la economía, perdón. Y este es uno de los casos en donde los servicios ecosistémicos se han colocado, estudiado, clasificado en este sentido. Déjenme pasar aquí esta gráfica de 20,000 años, me regreso un poquito a la aparición de Homo sapiens, 200,000 años, pero por mucho tiempo Homo sapiens estuvo en condiciones constantes de movimiento hasta que ocupó todo el planeta, pero es en los últimos 10,000 años, esta es una gráfica, perdón, que nos está reflejando la variación de la temperatura. Entonces pueden ver antes de 10,000 años mucha variación, hasta que llegó un momento en que entró la temperatura de la superficie terrestre en un nivel de más o menos 1 grado y se mantuvo constante por 10,000 años. Y entonces ocurrieron muchas cosas. Eso le permitió a las sociedades humanas empezar a funcionar distinto. Lo primero es que se pudo sedentarizar, ya no tenía que estar huyendo de los grandes cambios climáticos, se sedentarizó, empieza la agricultura, con esto empiezan las primeras transformaciones, luego las primeras ciudades, los imperios que ya empiezan a concentrar y van cambiando el paisaje. Posteriormente tenemos el gran otro hito, estoy brincando periodos de la historia, evidentemente a brincos muy largos, pero es para detectar cuáles son los grandes momentos que cambiaron la naturaleza, la agricultura, las grandes ciudades, los imperios y ahora la colonia y la conquista, en donde el flujo de especies de unos continentes a otro empezó a ocurrir que antes no ocurría. Por, por causa humana empiezan a entrar especies de un lado a otro lado, ustedes saben eso perfectamente. Entre ellas, pues fue parte del motivo de que se pudo conquistar nuestro país, porque parte de lo que se trajo involuntariamente, digamos, son los virus y las bacterias con los colonizadores que generó, sin tener ningún sistema inmune, generó enfermedades en los indígenas de nuestro continente
y acabó con ellos prácticamente, y por eso la conquista pues fue muchísimo más fácil, por supuesto. Entonces, estos procesos se dan a partir de la colonización que se va en el mundo. El otro gran brinco que hubo fue la revolución industrial. La revolución industrial nos coloca en que hay un cambio radical en la manera, en la velocidad en que se puede producir y muchos beneficios que trae el acceso mucho más sencillo de energía. Pero también empieza un problema muy serio, que es toda la parte de la contaminación. Entonces empiezan los gases a acumularse en la atmósfera, y tiene ventajas desde el punto ambiental, porque la energía antes se sacaba del aceite de las ballenas, por ejemplo, hasta casi llevarlas al exterminio, entonces eso se paró, o de la masa de los bosques, entonces la deforestación se disminuye gracias al uso del carbón, pero empieza entonces la contaminación hacia la atmósfera y sobre todo cuando se descubre el petróleo. El petróleo en 1959, el primer pozo petrolero, y de eso la manera en cómo empezamos a utilizarlo. El primer vehículo Mercedes-Benz y la avenida Gustavo Vaz. Esto unos muchos años posteriores. Hoy hay 1.500 millones en el 23 de automóviles en el mundo. O sea, un automóvil por cada 4 personas. Esto nos lleva a un momento de un cambio radical en la forma en que la humanidad interviene en la naturaleza, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurren varias cosas, no solamente la guerra, sino el desarrollo tecnológico y científico que va en torno a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es allí donde los antibióticos, las vacunas, la movilización, la propia guerra generó mucha tecnología en todo el tema de la movilización. Y al término de la guerra, los estados aliados inician un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, con una política muy fuerte social en todos los países de incrementar el bienestar en general, en salud, en educación, etcétera. Pero con eso se empezó a incrementar el consumo. Estas gráficas no pretendo que las veamos en detalle ninguna, es solamente la tendencia la que me interesa, que es estos son los indicadores socioeconómicos que ocurren después de la Segunda Guerra Mundial. Observen cómo todos se van para arriba. Brincan a partir de 1950, que es este punto rojo. En todos ellos pueden ustedes ver cómo brincan. ¿Qué son? El Producto Interno Bruto, el crecimiento, la utilización del agua, la utilización de madera, la utilización de carbono, etcétera. ¿Qué significan estas? El incremento de los problemas ambientales, la acumulación de nitrógeno, de metano, de carbono, de deforestación, de explotación del agua, etcétera. Van de la mano. Más consumo, más sobreexplotación. ¿Eso es inherente? ¿No hay de otra más que hacerlo así? Pues algunos dicen sí, ni modo, es el costo del desarrollo. Eso que tanto se dijo en mi generación, que ni modo, tenemos que desarrollarnos y tenemos que impactar la naturaleza, era esto, nos desarrollamos y ni modo, para eso está la naturaleza. Pero ya hoy se demostró lo que veníamos gritando desde el inicio, desde que yo era joven, venimos gritando, no, es que sí necesita el desarrollo, sí se necesita el crecimiento, sí queremos todos el bienestar, pero no así. Sí, pero no así. Y el así era, no tiene por qué ser todo bajo estos procesos depredadores de la atmósfera, de la biosfera, de la hidrosfera y de la litosfera, porque nos estamos acabando nosotros nuestras propias condiciones. Entonces, esas condiciones de bienestar
permitieron un crecimiento exponencial de la población. En 1950, 2.500 millones de personas. En 30 años después, 40 años después, se duplica la población. Y entonces hubo una gran alarma. No podemos a estos cada 40 años duplicar la población, no va a haber alimento ni agua que alcance. Y entonces se implementaron políticas para ir disminuyendo la población. Y hubo políticas muy fuertes de control natal voluntarias. Hubo países que no fueron voluntarias, pero en México hubo unas políticas muy interesantes se llamaba, por ejemplo, la familia pequeña vive mejor. Esto hubo en el sistema de salud muchas posibilidades de ir controlando este crecimiento natal, pero hoy a eso yo al menos le llamo los derechos de la mujer. Que la mujer tenga la capacidad de tomar la decisión de cuántos hijos quiere tener en función de las oportunidades que deben de ser oportunidades iguales para hombres y mujeres. Y en el momento en que las mujeres, y aquí en este aula a lo mejor hay más mujeres que hombres, esto no hubiera ocurrido hace mucho tiempo, en ese momento la mujer toma la decisión de yo no nací para criar hijos, tengo el derecho de trabajar, de insertarme en una sociedad y tener los hijos si quiero o no los quiero tener, pero ya no es una campaña que va por la vía de mejor atiéndete en la clínica, es toma tus decisiones propias, que es el derecho de la mujer que estamos conquistando en nuestros países. Eso se vio en el reflejo de una disminución de la cantidad de gente que se fue sumando en el mundo. Y entonces ha disminuido y los demógrafos dicen, qué bueno que ya disminuyó. Pues sí, pero los biólogos y ecólogos seguimos diciendo, pero aguas, porque todavía faltan 2.000 millones de personas adicionales. Es decir, toda la población que había casi en el 2000, en 1950. Todo el mundo que había en 1950, donde empieza el desastre, se tiene que volver a sumar por esta forma de crecimiento que ya es imparable. Este es el mejor escenario. Ya no vamos a llegar a menos. Puede llegar a más si China empieza a insistir en estimular a que las familias tengan más hijos porque están teniendo un problema laboral interno. Entonces son decisiones que impactan al mundo. Esto nos generó consumo aceleradísimo. Esta gráfica es la del consumo, en donde todos los sectores es el Producto Interno Bruto y vemos cómo el crecimiento de todos los sectores igual a 1950, pero un consumo que es completamente insostenible. Estamos consumiendo más de lo que la población está creciendo. Entonces, hay per cápita hay un mayor consumo. Y ahí es donde traemos todo el problema, cómo producimos y cómo consumimos. Así que nada es ajeno a que nosotros podamos reorientar las cosas. Hoy estamos sacando más de lo que la naturaleza nos ofrece y estamos desechando más de lo que puede absorber. Pero además sabemos que estamos alterando los sistemas físicos, químicos y biológicos, poniéndolos en riesgo. Antes decíamos, hace 2 décadas, estamos sobreexplotando, estamos contaminando. Y ya no podemos decir solo eso. Estamos alterando el funcionamiento de la naturaleza. Ya no funciona igual la atmósfera, no funciona igual el ciclo hidrológico, no funcionan igual los ciclos biogeoquímicos. Entonces uno se pregunta, a ver, esa historia de 4.500 millones de años, ¿la estamos alterando? Y la respuesta es sí. ¿Y vamos alterándola bien? No. Entonces tenemos que cambiar las cosas. ¿Cómo hemos transformado el planeta? Muy brevemente, ustedes deben de estar familiarizados con el tema de cambio climático. La energía solar eh, atraviesa la atmósfera y rebota, y eso es lo normal. Existen gases
en nuestra atmósfera, que son los gases de efecto invernadero, que son estos, fundamentalmente el nitrógeno, luego oxígeno, argón, etcétera. Esos son los gases que están formando naturalmente la atmósfera, son los gases del efecto invernadero. Si no hubiera efecto invernadero natural, la temperatura de la Tierra sería 18 grados centígrados promedio menos. O sea, olvídense, no estaríamos en el planeta Tierra nosotros. Entonces, eso así funciona. Pero le estamos echando extra. Sabemos que le estamos echando el 66% de gases de carbono y y de metano principalmente, y sabemos de dónde lo estamos echando. Sabemos que es por el consumo de la energía y por el cambio de uso de suelo, la agricultura y la ganadería. Estamos transformando la atmósfera y entonces ya la energía solar pues no sale igual que antes y se queda atorada en esa tapa. Y lo que nos está pasando entonces es que ahí dejé la gráfica la vez pasada, en donde era el momento estable y ya no salimos del momento estable. Hemos salido a un nivel en lo que miren, no, y esta gráfica la puedo, hay otras gráficas que no las traigo porque son mucho material, que van desde hace 800,000 años, casi 1,000,000 de años, que se puede contar la temperatura. Nunca estaba en este nivel. Entonces estamos provocando una situación completamente distinta de la que fue el proceso evolutivo de la humanidad. ¿Cómo estamos alterando el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico, bueno, sabemos que consiste en la energía solar, la evaporación de los cuerpos de agua, la evapotranspiración a través de la vegetación, se precipita, una parte se congela, etcétera. Otra se infiltra y ahí está el ciclo. Pero estamos alterando, o sea, los ingenieros no les gusta que digamos que estamos alterando el ciclo hidrológico, porque sigue funcionando, pero no, porque ya no está funcionando igual en cuánto se está filtrando, porque ya no hay vegetación. Y lo que se está filtrando está contaminado y entonces está afectando a los cuerpos de agua. Que el sol sigue evaporando, pues sí, es la ley de la física, pero la manera en que ocurre la hemos alterado por el represamiento de casi todos los ríos están represados, por el uso de la agricultura y por la contaminación del agua que utilizamos, que la desechamos. ¿Qué ocurre entonces? Que no es que haya menos agua, es que hay menos agua disponible porque está más contaminada o ya se represó y ya no llegó a la población determinada, o ya no está en el acuífero porque se la llevó la agricultura. Y eso nos coloca en situaciones de estrés a muchos países del mundo. Hay un estrés hídrico que está creciendo. Mientras más rojo, y México lo tenemos con este rojo. Y entonces observen cómo hay un conjunto de países que estamos empujando más de lo que la naturaleza nos permite. Veamos ahora, ya vimos agua, ya vimos la atmósfera, veamos la biodiversidad. Esta biodiversidad, porque la población es mucha, consume mal y produce mal, es decir, tiene sistemas agropecuarios, forestales, pesqueros y mineros inadecuados, está provocando el cambio de uso de suelo, la deforestación, la sobreexplotación de organismos, se están introduciendo especies exóticas, están sujetas al cambio climático, sus alteraciones, hay contaminación e incendios. Estos son los factores directos que estamos provocando alteración de la naturaleza. Y vean, si esto fuera este círculo, toda la superficie terrestre, no la marina, la terrestre, la mitad de la superficie terrestre ya la utilizamos para agricultura y sobre todo para ganadería. O sea, lo irracional de este mundo es que estamos transformando la superficie en, en mucho más de un tercio para producir vacas. Entonces, una buena parte de todo nuestro problema es que hay vacas por todos lados. Eso no tiene ninguna lógica.
Entonces, sí empezamos a ver cómo los problemas son muy grandes, pero tienen orígenes y esos orígenes se pueden cambiar. Si ustedes suman el color verde con el color café, es la cobertura total del mundo de árboles, de bosques y de selvas. Ahora resten en su cabeza todo lo que es lo rojo, y eso es agricultura y ganadería. Entonces tenemos ya la mitad del mundo que hemos transformado. Y vean a México lo que nos pasó. Cuando está esto coloreado, son los tipos de vegetación que hay en el país. Para hacerlo más fácil, observen las selvas. Cuando está todo iluminado, son selvas desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, Tabasco, al norte de Chiapas y de Oaxaca. Y observen la hora, cómo ya se convirtió todo en blanco. Y saben que hay vacas. ¿Y qué pasó en esos estados? Los estados se empobrecieron. Tabasco y Veracruz, sobre todo Veracruz, es un estado que era el Edén. Bueno, Tabasco se le llama el Edén en los poemas de Pellicer. Veracruz, Veracruz era un estado de la mayor riqueza que existe. Hoy es un estado tremendamente empobrecido que está sufriendo el impacto de las inundaciones como nunca lo había recibido, porque ya no tiene cobertura vegetal que lo reciba. Y ese empobrecimiento, ¿a qué nos ha llevado? Al crimen organizado. Entonces, eso no es ajeno de la situación que tenemos actual en nuestro país. Esto nos está llevando a un proceso, perdón, de extinción de especies en el mundo entero, particularmente de los anfibios, de los otros grupos llamados cícadas, y se espera que si no cambiara la situación, estarían extinguiéndose 1 millón de especies de animales y plantas de los 8 que conocemos. Entonces la pregunta es, si estas son las causas, ¿quiénes somos como para decidir que vamos a sacar del proceso evolutivo a 1 millón de especies? Y el que levante la mano que diga, pues yo soy Juan Camaney, pues entonces le cambiamos la manera de pensar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque eso ha sido parte de lo que las tomas de decisiones históricas en nuestro país y en todos los países es, pero nos tenemos que desarrollar. Pues sí, sí, pero no así. Y eso es lo importante de que ustedes puedan entender. Ya no podemos seguir extrayendo de la naturaleza más de lo que puede renovar, ni desechando más de lo que puede absorber. Eso está medido. Esto no es rollo, esto surge de la ciencia. Hay un marco conceptual que les recomiendo muchísimo que ustedes lo revisen y se empapen de él. Es muy sencillo. Su base es muy compleja, pero el marco en general es muy sencillo, que es el que se llama los umbrales planetarios o los límites planetarios. Y en esos límites planetarios hay 9 sistemas que se están midiendo, sistemas naturales. La parte atmosférica con el cambio climático, la biodegradación de la biosfera, el cambio de uso de suelo, el agua dulce, los ciclos biogeoquímicos, lo que se le llaman las nuevas entidades, que son los plásticos y microplásticos, entre otros químicos, y la capa estratosférica de ozono, los aerosoles y la acidificación de los mares. Cuando está en verde, este círculo verde es el espacio, digamos, de confort para el desarrollo de la vida tal y como hoy la conocemos, de los humanos y de la demás. Cuando nos pasamos del verde, es aguas, se están pasando en los cambios en el ciclo hidrológico, y cuando está ya en morado ya armaron un absoluto relajo, y esa es la pérdida de la biodiversidad, sobre todo genética. Entonces, esto nos está todo el tiempo midiendo cómo vamos. La única buena noticia que podemos contar es que la capa estratosférica del ozono eh, el hoyo de ozono se está cerrando, está recuperándose. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se logra algo que parecería tan lejos de nuestras manos,
cómo se cierra algo que está a tantos kilómetros, se logra por una serie de gestiones y de acciones humanas. Primero, el conocimiento científico. Fue Mario Molina y Rowland, y Mario Molina, un ex colega del Colegio Nacional, que lamentablemente murió en el tiempo de pandemia, y Rowland, quienes descubren el fenómeno de cómo se están rompiendo las moléculas de ozono. Van al Congreso de Estados Unidos y todo el lobbying que hacen las empresas que generan los clorofluorocarbonados, que son las de los refrigeradores, aires acondicionados, etcétera, los bloquean. Siguen, insisten, mueven a la sociedad, las universidades, etcétera. Empieza a haber una expresión gracias a ese conocimiento científico y esa alarma. Entonces empiezan a tomarse medidas, las Naciones Unidas convoca, sale el protocolo de Montreal, hay un financiamiento, las empresas ya se meten con ese financiamiento a hacer una reconversión tecnológica y todos los consumidores acabamos consumiendo nuevos refrigeradores, nuevos aires acondicionados, nuevos aerosoles que ya no generan ese problema y se cierra algo que está más lejos imposible. Entonces sí se puede. Sí se pueden hacer cosas a pesar de que nos quede tan lejos el agujero de ozono. ¿Por dónde debemos de ir? El desarrollo sustentable. Hay unas críticas de repente que el desarrollo sustentable, que no ha servido, que no, el concepto no es que no esté bien. El tema es que los países lo tienen que implementar. Y ustedes van a ver este triángulo que parecería que está como invertido, pero nosotros preferimos ponerlo así porque en el centro ponemos al medio ambiente. Si no hay un medio ambiente sano, no va a haber una economía sana ni una sociedad sana. Y son los tres factores que requieren el desarrollo sustentable, cuya definición es sencillísima, pero es muy profunda. El desarrollo que satisface a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es lo mismo que nos decían en los años 50. Es que necesitamos desarrollarnos y tener nuestras necesidades resueltas. Pero este concepto dijo, sí, no así, pero sí así. ¿Y cuál es el sí así? No comprometas lo que le toca a los demás. Y entonces, esto es el parámetro que guía las políticas públicas. Entonces, si esto lo hago y va a comprometer a quienes ustedes van a formar, pues entonces no lo puedo hacer. Si esto lo hago y va a favorecer, pues por ahí me voy. Sí, pero es más cara. Pues ni modo. Vamos haciendo el rearreglo económico necesario mundial como para tener menos dinero en las guerras y tener más dinero en el bienestar de la población. Eso nos llevó a la negociación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Lo interesante de estos objetivos, también la gente fácilmente dice, no, pues no se cumplen. Pues no, no se cumplen, pero hay que hacerlos cumplir porque el objetivo en sí mismo no tiene problema. El objetivo está diciendo no hambre, pero no hambre haciendo, continúa el objetivo diciendo, haciendo una agricultura adecuada, logrando que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Por lo tanto, hay que hacer sistemas alimentarios adecuados y cada uno va desarrollando los cómo. Y ahí están los trazos generales de las políticas sociales, económicas, ambientales que los países deberían de seguir. Y entonces tendríamos metas aspiracionales que estamos construyendo. No más deforestación, el uso de la vida silvestre sin exceder la capacidad de renovación, recuperar los ecosistemas, cero emisiones netas. No quiere decir que ya no vayamos a emitir, sino que compensemos entre lo que se emite y lo que se captura. Cero residuos y cero contaminación. Eso es a lo que le debe apostar cualquier actividad personal y cualquier actividad de política pública. Si ustedes se plantean esto y decir, a ver, ¿cómo le hago para que mi vida cotidiana no esté saliéndose de estas grandes metas? Esto es un código, al final de cuentas.
respeta al prójimo, pues también respeta la naturaleza. Y esto lo podemos insertar desde nuestras vidas cotidianas hasta las políticas públicas. Y parecería muy complejo, y no lo es. Es complejo su implementación, pero lo entendemos y sabemos por dónde hay que entrarle. Una estrategia alimentaria distinta, un proceso de conservación y uso de la biodiversidad, energías limpias y renovables, una economía circular y ciudades resilientes. Esas 5 grandes estrategias deberían estar siendo las que orientan el quehacer de nuestros países. Y hay que verlas en un gradiente espacial. No todo conservar, no, por supuesto, pero tampoco todo lo vayamos a convertir en ciudades. Entonces, hay espacios en que dejemos conservados, otros que estamos haciendo una transformación cuidadosa y otros que estamos haciendo una transformación muy intensa, como somos las ciudades. Pero tenemos a su vez formas de modificar eh, la, la manera en que estamos haciendo cada una. ¿Cómo? Con el sistema de áreas naturales protegidas podemos avanzar muchísimo en que la conservación de los ecosistemas se logre. No todo puede ser área natural protegida. No todo ecosistema que ustedes ven puede ser un área natural protegida por distintas causas. Pero en ese caso, que tenga un uso forestal maderable sostenible, el manejo de la vida silvestre sostenible, se promueva el ecoturismo en estos sitios, la pesca responsable, que le permita a las poblaciones que son dueñas de esos ecosistemas tener un proceso mucho más armónico con sus comunidades. Se necesita para mantener la biodiversidad grandes espacios territoriales. Áreas naturales protegidas chiquitas no funcionan. A ver si jala. No sé qué hacerle. A ver, voy a quitar esto, que creo que vale la pena. Bueno, no importa. Regreso y no, ay, sí, jaló. Ese jaguar está llamando a una hembra y requiere para tener una familia de 300 kilómetros cuadrados. Entonces, áreas protegidas chiquitas se convierten en zoológicos. Sí necesitamos espacios grandes, igual que, a ver si me deja y a ver cómo ahí está, igual que este herbívoro, que uno diría, bueno, el herbívoro pues no es tan problemático, ¿no? Pues no, el herbívoro requiere 1,500 kilómetros cuadrados para poder tener un ecosistema sano que le permita tener una población sana. Entonces, no nos podemos creer que todo el territorio del país puede estar intervenido por gente. Tenemos que tener espacios grandes para la protección de la naturaleza. Y, por ejemplo, donde trabajo yo, Montes Azules, es una área natural protegida, la reserva de Montes Azules y la que está pegada a la Cantún, y pueden ver el estado de conservación que tiene, 3,000 kilómetros cuadrados. Ok, ahí caben todos. Ahí están las poblaciones sanas. Eso lo tenemos que hacer. Pero no vale que se piense que eso puede ser un sitio para repartir tierra, porque hay gente que no tiene tierra. Pues eso es injusto. O o que no tiene empleo. También hay que dar las condiciones, pero no aquí. Otra vez sí, pero no aquí, no así, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas afortunadamente han crecido mucho en el mundo, pero vean cómo están en rueditas por todos lados y eso hace que no se conecten unas con otras y que esa falta de corredores pues no permita que la biodiversidad se mueva. Eso es una estrategia clave que necesitamos empujar hoy en nuestros países, que las áreas protegidas existan, se consoliden, pero que además estén conectadas.
El siguiente, que era un sistema alimentario saludable, sustentable, pues hay que reducir el desperdicio porque estamos desperdiciando un tercio de la producción y eso no vale. Hay que tener prácticas agrícolas sustentables, pero sobre todo hay que disminuir el consumo de carnes rojas e incrementar mucho el consumo vegetal. Hay que planear dónde se ocurre esto y el equivalente en las pesquerías. La economía circular, quizás ustedes han estado oyendo, y es muy importante que se empapen más, porque aquí en la Ciudad de México hay un proyecto muy fuerte de economía circular con el gobierno federal y gobierno estatal, en donde se trata de minimizar la extracción, no es nada más recíclale, es minimizar la extracción, eliminar o reducir las sustancias tóxicas y eliminar la obsolescencia programada. Estos aparatos los programan, los celulares los programan, la aspiradora la programan, el horno de microondas lo programan para que truene pronto. Los que somos de mi edad teníamos, ya ahorita ya no tanto, las aspiradoras y licuadoras que nos dejaron nuestras mamás y las usamos 20 años, 25 años. Eso ya no se puede porque está programado para que truene. Y uno lleva a reparar un aparato de este tipo, una plancha, y nadie puede reparar una plancha ya. Cuanto antes había, pues, los que reparaban planchas. Entonces, eso está programado para consumir más. Eso debería estar absolutamente prohibido. Me parece que éticamente es una de las peores cosas que el mercado ha permitido que se hagan. Y ciudades que tenemos que reordenar. No podemos estar teniendo procesos que nos obligan a trasladarnos diariamente decenas de kilómetros, consumiendo muchísimo combustible, etcétera. Tener una vida que esté mucho más organizada a manera de barrios, reducir la movilidad, tener en todos sitios vivienda digna, accesible, mercados locales, que eso en México funciona muy bien, que esté trayendo productos de las regiones de esta producción de un nuevo sistema alimentario. Y cómo, bueno, necesitamos fortalecer instituciones. No tenemos unas instituciones que estén funcionando con esta lógica. Hay que fortalecer el marco legal, aplicar la ley, el acceso a la justicia ambiental, una política de investigación con este sentido, mucho más multidisciplinaria, fomentar la educación en general, la educación ambiental y organizarnos. Para mí, la clave de todo esto es que o nos organizamos o no la vamos a librar. Y hay que exigir entonces a las autoridades, a los gobiernos locales, estatales, federales, a los vecinos, etcétera, un cambio de conducta que nos pueda llevar hacia la sustentabilidad. Tenemos muchas cosas que en lo individual podemos hacer, seguro ustedes ya lo saben, este, pero fundamentalmente es esta organización que para mí radica en que los jóvenes son los que tienen la posibilidad, la energía, el conocimiento como nunca antes, el acceso a la información y al conocimiento y con la obligación de que los adultos, que son los que hemos provocado ese problema, trabajando conjuntamente, sí se puede hacer un cambio. Para mí no es un problema de que no tengamos conocimiento, capacidades, incluso financiamientos. Lo que necesitamos es la voluntad y la organización para lograr ese cambio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos mínimo 60 o 65 papeletas con preguntas muy importantes, muy interesantes. He intentado organizarlas y bueno, vamos a ir con en cierto
orden, por ejemplo, una un tanto técnica. ¿En algún momento el proceso de fotosíntesis se vería afectada por los gases de efecto invernadero? Es decir, ¿habría algún mecanismo que cambie en las plantas? Pienso que no. No, lo que puede estar ocurriendo es que la fotosíntesis y el impacto de la fotosíntesis en la generación de oxígeno cambie las condiciones también de funcionamiento del ecosistema. Es decir, puede haber más o menos oxígeno que se esté produciendo, pero eh, el proceso evolutivo pudiera ser factor que llevara a la mutación de las células que son la base de la fotosíntesis. No creo que sea ese el caso. Y cuando venga con ustedes el doctor Lascano, le vuelven a repetir la pregunta. Con todo gusto. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, tenemos aquí cómo se podría mejorar la gestión del agua en la Ciudad de México, considerando la sobreexplotación de acuíferos y el cambio climático. Sí, yo creo que una de las cosas clave que tiene que hacer la Ciudad de México es mejorar en su gestión el cambio climático, cómo adaptarnos a las condiciones nuevas. Y ustedes escucharon mucho el día cero, el famoso día cero, pero abrieron la llave de su casa y los que les sale generalmente, no a todo el mundo le sale agua cotidianamente, pero a los que sí nos sale, nos siguió saliendo. Entonces uno dice, ¿y qué pasó con el día cero? Y entonces llegó el día cero. Es una comunicación que confunde mucho. Hay que encontrar los mecanismos de adaptarnos a que no lleguen esas situaciones, porque lo que ocurrió es que como ya no podíamos utilizar en esos momentos más agua del Cutzamala, le sacamos más del acuífero. Entonces todos tuvimos agua y se remedió porque hicimos un cambio de gestión y nos fuimos contra el acuífero. Pero ¿qué pasa? El acuífero pues quedó más debilitado. Entonces, entrar con el tema del consumo es muy importante. Primero, todo el derecho humano al agua, en donde todos los ciudadanos tenemos que tener las posibilidades de tener agua. Pero yo creo que también es muy importante que la población entienda el cobro del agua y quienes no tienen acceso al agua, pues no se les puede pedir que paguen agua, pero quienes sí tenemos acceso al agua sin problema, tenemos que pagar bien el agua. Mi recibo de agua me da pena cada vez que la tengo que ir a pagar, porque no me está llegando ni a 150 pesos bimestrales por uso del agua. Y si voy a la gasolinera y cargo mi carro de gasolina, pues le meto 1,300 pesos y pago cada semana y pago 150 pesos del agua. Eso no está bien. Sí tenemos que entrarle a un cambio porque tiene que pasar mucho por la decisión de la gente de utilizar agua distinta. Pero hay que entrarle a las fugas y hay que entrarle a una distribución y concesión adecuada de agua, no solamente en la ciudad, sino en el país entero. Agua hay suficiente en México. Lo que pasa es que tenemos que hacer una gestión en donde el 70% del agua que se va a la agricultura no se puede seguir yendo a la agricultura. Eso es un tema nacional. 70% del agua va a la agricultura. 50% de eso se desperdicia por los malos sistemas de riego. Esa cantidad que se desperdicia es 3 veces la cantidad de agua que requiere toda la población mexicana. O sea, no estamos bien en eso. Hay que enfrentar problemas que son muy fuertes porque el sector agrícola brinca, y yo tuve encabezados de 8 columnas durante muchas semanas cuando tratamos de hacer un ajuste con la Secretaría de Agricultura hacia el cobro del agua en la agricultura, en los agricultores que lo pueden hacer, no en los agricultores que no lo pueden hacer, que generalmente no son los que tienen riego. Pero bueno, hubo una movilización nacional que paró el país y tuvimos que soltar esa medida.
Entonces, creo que la conciencia, el entendimiento, pero ya han pasado 35 años que no podemos lograr explicar y entender que si seguimos así, el problema del agua es que ahora sí no lo van a tener el día cero va a llegar de a Davis porque los acuíferos no lo van a aguantar. Entonces, sí hay muchas cosas de la gestión del agua que entrar puntualmente en cada una es muy complejo. En una plática así tendrían que tener ustedes una plática especial de la gestión del agua en la Ciudad de México, pero hay muchas oportunidades de cambio en donde, entre otras cosas, no podemos tener una seca tan bárbara en un momento dado y luego la inundación. Y nos la pasamos entre sequías e inundaciones, viendo cómo corren por las aceras el agua, cómo se nos inunda en las partes bajas y se desperdicia todo y cómo seguimos sacando del acuífero, ¿no? Entonces, sí implican reformas mayores. Gracias, doctora. Si seguimos con el deterioro ambiental, con la velocidad actual, ¿existe una posibilidad de una extinción masiva de especies, incluyendo al ser humano? Sí, por supuesto. Por eso es que se habla de la sexta extinción. La sexta extinción la tenemos ya, estamos en ella. Se están extinguiendo las especies a una velocidad entre 10 y 100 veces mayor de lo que eran los procesos de extinción en el periodo de los dinosaurios. Esa gran extinción masiva, ahora estamos entre 10 y 100 veces más acelerada la tasa de extinción. Entonces sí, estamos entrando en un proceso de extinción que puede ser completamente masivo, 1 millón de especies implicaría y entre las más vulnerables somos los humanos, porque estamos en esa franja del más menos 1 grado. Va a haber ratas, cucarachas, y muchas otras cosas que van a aguantar pastos, se puede transformar. La vida no se va a acabar. La vida en el planeta no se va a acabar, pero se va a transformar y se va a transformar por primera vez por una especie, que es la humana. Y en un tiempo de unas pocas décadas frente a los miles de millones de años que comenté. Entonces, sí estamos en un proceso de alteración y de riesgo. Bien. Esta pregunta aborda los distintos sistemas de producción, que dice así: bajo el sistema capitalista que habitamos, ¿existe la posibilidad de reducir o detener la alteración de los sistemas biológicos? Sí, la respuesta es sí. La verdad es que es muy importante tratar de no ideologizar todos estos procesos. Si buscamos otros sistemas, el socialista fue tremendo. Cuando se conoció con más detalle qué ocurrió en la Unión Soviética en términos ambientales, fue brutal. Entonces, no es un sistema hacia el capitalismo o el socialismo, se reduce al neoliberalismo. El neoliberalismo es incompatible con... No, tampoco. Es la manera en cómo estos sistemas llegan las cosas al exceso, que no han tenido una inclusión de la parte ambiental y que lo único que priva, que impera, es la ganancia por encima de todo lo demás. Es decir, el interés privado sobre el interés público en cualquier sistema. Ese es el problema. Tenemos que ver por el interés público por encima del interés privado. ¿Necesitamos el interés privado? Yo digo que sí, necesitamos a las empresas y eso pues es parte de un sistema capitalista, pero controlado, regido, normado, ajustado. Y el problema de la globalización, que es pues la esencia del neoliberalismo, la globalización, su problema es que fue desenfocada, que no tuvo límites en nada. Y entonces eso nos llevó a la situación de extremo que tenemos en todo. Pero hay países que son capitalistas, hay países que son más de corte socialista,
etcétera, y que pueden tener procesos de sustentabilidad mucho más armónicos. Entonces, el tema es que en cualquier sistema económico, el tema ambiental tiene que no ser un costo, sino estar interiorizado en toda su balance. Entonces, no se puede pasar lo que se le llaman las externalidades del impacto a la naturaleza. Tiene que ser parte de la economía. Por eso la economía circular y todos estos temas del desarrollo sustentable te dicen, no te pases de aquí, lo demás hazle como mejor lo quieran las sociedades, pero no se pasen de aquí, que son los límites planetarios, ¿no? Bien, doctora, pasaríamos a otro tipo de pregunta. ¿Qué fue lo que le detonó interesarse por la biología y en particular por los temas de investigación que usted aborda? Em, siempre me gustó, siempre me pregunté, el típico infante que es, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y que ya cállate, niño. No lo hagan, denle chance. A mí siempre me toleraron y me explicaron y me explicaron y me explicaron todo lo que mis padres podían y mis familiares. Esto son cosas que dependen mucho desde el inicio. Todos los infantes son inquietos, las personas pueden ser científicas. El asunto es que la sociedad no nos vaya coartando todas las oportunidades para lograrlo. Yo tuve la fortuna de que mi familia pues me dio rienda suelta en mi pensamiento y en estos gustos que yo tenía por la naturaleza y me regalaron muchísimos libros y me motivaron mucho por allí. Pero un factor muy importante que jugó en mi vida por donde me iba fue que tenía mi duda si entrar a la medicina o a la biología y intenté en las vacaciones previas antes de entrar a la universidad, me fui de oyente a la Facultad de Biología, a la Facultad de Ciencias y me encantó su vida, su dinámica, su nivel cultural, su nivel político, la camaradería y dije yo de aquí soy. Y entonces por ahí me fui desarrollando. Pero todo eso lo estoy platicando en los años 70, cuando estaba la cumbre mundial, la primera cumbre mundial de medio ambiente. Y entonces empecé a absorber. En la facultad eso no era una inquietud, pero yo tuve la oportunidad de conectarme con la información y los libros que se estaban generando en esa época, de ese momento que les dije que era todo exponencial de crecimiento, y entonces lo metí a la facultad desde estudiante y de ahí empezamos a hacer las líneas de trabajo que tiene que ver con el medio ambiente, con recursos naturales, con la sustentabilidad, etcétera. Así que bájenle de rayitas en lo que se sienten como seres humanos. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestros hábitos para hacer eso compatible? Y tampoco es que sea tan complejo. Cada vez estamos más y más entrando en procesos de no consumir ciertas cosas, ciertos alimentos. Solos no lo podemos hacer. Esto tiene que venir acompañado de las políticas públicas, porque nos dicen mucho los compañeros que escuchan después estas pláticas, los jóvenes, pues sí, pero para tener una dieta sana es más caro que una dieta no sana. Y no lo es en cuanto al valor de los productos, lo es por la accesibilidad de los productos. Y todos tenemos un Oxxo o algo parecido en la esquina. Eso es mucho más sencillo cuando después la madre, sus madres deben de trabajar, atenderlos, tener la casa, etcétera, etcétera. Y además les vamos a pedir que nos hagan un lunch de verduritas frescas y ricas, pues no se puede. Eso tiene que estar en todos los espacios. Por eso es parte de la accesibilidad. El derecho a una alimentación es de accesibilidad a productos sanos, de calidad. Y eso es lo que no tenemos. Tenemos el acceso a productos procesados en todos lados, ultraprocesados. Entonces, eso genera un impacto ambiental muy fuerte y un problema en las dietas. Yo creo que la Secretaría de Salud y la SEP están haciendo grandes campañas bien positivas hoy
y los sellos que se han metido son muy importantes, pero falta que los sectores productivos, los empresarios, etcétera, se metan al ruedo a ofrecernos en cada esquina, pues lo que yo siempre tuve, la jícama en la esquina. Lo que pasa es que pues, nos da luego un poco de miedo por las bacterias, pero ¿cómo logramos que esos sean de calidad? Y entonces, pues todos nos vamos a echar un alimento distinto y eso sí es muy factible hacerlo. Creo que si ustedes logran transmitir a las siguientes generaciones que está en nuestras manos el cambio y que esos cambios van desde lo que hagamos en lo individual hasta lo que hagan las políticas públicas, va a haber una visión en que entonces sí se puede y no, como no se puede y ahí viene el meteorito, pues mejor no miro para arriba. Eso es lo que tenemos que combatir. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, le paso todo el bonche de preguntas, ¿sí? De algo han de servir, sin duda, para que vea la enorme inquietud. Exactamente, ¿no? Sí, nuevamente, y muchas gracias a la doctora. Muchas gracias, maestro Juan Mario Macías Arredondo, por moderar esta conferencia. Parece que ya va llegando la mochila de la doctora Julia Carabias, por si gusta mostrar el libro que nos comentaba hace un momento. Pues este es el libro que les decía que acabamos de sacar de una serie que se llama Ecosalud. Vale mucho la pena la serie completa porque es esta visión de la salud no puede estar con un planeta que esté afectado. El título es Biodiversidad y Salud Planetaria. Lo escribí con Irene Pisanti. Entonces, maestra, se lo hago entrega de él y Solicitamos la presencia justamente de la maestra Alejandra Magaña y Pamela Yesenia Pérez para entregarle un presente a la doctora Julia Carabias en representación del estudiantado y personal académico de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología. Asimismo, solicitamos la presencia de la doctora Mercedes Takagi Carbajo, directora de la Escuela Normal Superior de México, para la entrega de reconocimientos. Me voy a permitir darle lectura al reconocimiento. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, a través de la Escuela Normal Superior de México, otorga el presente reconocimiento a la doctora Julia Carabias por haber impartido la conferencia Bases Científicas para el Desarrollo Sustentable, dirigida a los estudiantes de la Escuela Normal Superior de México, llevada a cabo el 24 de octubre de 2025 a las 11 horas en el Auditorio A. José González Sandoval de esta Casa de Estudios. Firma el presente reconocimiento la doctora Mercedes Takagi Carbajo. Quiero comentarles, doctora, hace rato vimos la moneda conmemorativa de los 90 años y usted es la primera persona a quien le vamos a entregar la moneda. En nombre de toda la comunidad de esta casa de estudios, para una mujer maravillosa y una científica increíble, de nuestros estudiantes y docentes para usted. Claro. Estamos ya por concluir esta conferencia. Agradecemos su amable asistencia a toda la comunidad aquí congregada. Doctora Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y asimismo, les hacemos una invitación para que puedan acompañarnos en este momento al inicio de actividades
de la Feria de la Vida, comenzando con la reapertura del vivario Nezahualcóyotl en la planta baja de este edificio. Doctora, ojalá tenga la oportunidad de acompañarnos. Excelente tarde para todas y todos. Muchas gracias.